Un saludo a todos ustedes, soy el padre Luis Antonio Vergara de los Misioneros del Verbo Divino y actual párroco en San Juan Bosco, Pedregal. En el día de hoy voy a hablar un poco sobre evangelizar durante el propio testimonio y como ejemplo vamos a tener a Jesús y a la mujer samaritana. El Papa Pablo VI dijo en un documento que el hombre contemporáneo escucha más gustosamente a los testigos que a los maestros. O si escucha a los maestros es porque son testigos. Lo dijo en Evangelii Nuntiante, el número 41, si lo queremos buscar. Esto allá por el año 1975. Y en la catequesis de hoy vamos a reflexionar pues, sobre este método, el testimonio de la propia experiencia de vida. Nos acercamos pues, a un personaje bastante conocido en la Sagrada Escritura, un personaje femenino, como yo dije, a la mujer samaritana, que ella, pues después de encontrarse con Jesús, ¿qué sucedió después de este encuentro? Por razones de extensión, solo podremos detenernos en algunos puntos de este capítulo, que es del capítulo 4 de Juan, del 1 al 17. Pero vamos a irnos un poco más allá, del 1 al 42, pero solo vamos a estudiar ciertas fracciones, ciertos versículos, por la extensidad pues, del tema y también pues la profundidad. Así que este es un texto riquísimo, tiene mucha enseñanza, cubierto pues también de muchos matices y nos deja una enseñanza pues profunda. Así que comencemos y quiero que vayamos pues a leer el capítulo 4 de Juan, versículos del 1 al 6 y veamos qué circunstancias llevan a Jesús hasta Samaria. ¿En qué escenario coloca el evangelista a Jesús? El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de Él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria, y así fue como llegó al pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra donde Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Ahora, veamos. Jesús, rechazado por los fariseos en Judea, viaja hacia Galilea con sus discípulos. Al mediodía llega a Samaria, una región poco amigable. Porque por las diversas circunstancias, tanto políticas, sociológicas, religiosas, ellos se mantienen enfrentados, judíos y samaritanos, por, como he dicho, diferentes razones. Pero al pasar por Sicar y cansado del camino, Jesús se sienta junto a un pozo. Enseguida se acerca una mujer del pueblo a sacar agua. Y debido al bochorno del mediodía, era una hora pues poco común para ir hasta el pozo, pero la frescura del diálogo que inician van a permitir que olviden ese bochorno, ese calor y se concentren pues y dejan a un lado el calor y la enemistad. Así que leamos ahora 4 del 7 al 15. Y nos dice, y veamos también, pues, dónde está
el malentendido. Y veamos también de qué es de lo que hablan. Dice, a partir del 7, fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supiera quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres tú acaso más grande que él? Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo te daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, y así no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Aquí vemos que Jesús toma la iniciativa pues, del encuentro, mostrándose él mismo sediento. Dame de beber, es lo que él le dice a la mujer. Sin embargo, enseguida parece dejar de lado la sed, prefiere el diálogo y se preocupa por rectificar malentendidos que pudieran estorbar el encuentro personal con aquella mujer. Ella se aferra a la lógica del sentido común y no comprende el nivel de profundidad que perseguido por Jesús. Lo que ella quiere es ahorrarse tantas idas al pozo. Refleja su estado interior de búsqueda. Lo que él desea es llevarla a un nivel de comprensión, a un nivel más profundo, al que solo se accede por la fe. Mientras ella se queda pues pensando solo en el agua física, Jesús habla del agua en sentido simbólico, como la imagen de la vida inagotable que trae el mundo. Al final, la samaritana, antojada de ese manantial que puede quitar toda sed, dice, Señor, dame de esa agua. Veamos ahora el siguiente versículo que va del 16 al 17. Y ahora fijémonos qué nuevo tema de conversación se abre entre ambos. ¿Hablan Jesús y la samaritana en el mismo nivel? El versículo 16 dice, y Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien que no tienes marido. Jesús ha comprendido, ha encontrado una manera de saber introducirse. Le dice, has dicho bien. Como agua viva en el pozo interior de la samaritana, pues él la quiere llevar a ella, como ya he dicho, a un encuentro más profundo con esta agua interior. Después de mostrarle que puede ser fecunda si bebe del agua que él le ofrece, el Señor toca otro anhelo humano, el del amor, el amor sin condiciones, y pide, llama a tu marido y vuelve acá. La respuesta de la samaritana dice,
pues no tengo marido, no es aprovechada por Jesús para recriminar su situación, ni para ofrecerle lecciones de moral. Jesús no se mete pues con este asunto de por qué no tiene marido, por qué ha tenido tanto marido. Ese no es el problema. La mujer lo que sí reconoce es que ella está herida. Empieza a percibir la curación que le ofrece Jesús y abrir la puerta de su vida. Aquel que me conoce, como ella pues llamará más adelante a Jesús, aquel que me conocen. Leamos los versículos 19 al 26, pero fijémonos ahora cuál es el nuevo tema de conversación que se abre ahora entre los dos. ¿Cómo reorienta Jesús la pregunta de la mujer? Nos dice, la mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar a Dios? Jesús le dijo, créame, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre y el Espíritu en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es Espíritu, y los que adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que eres el Mesías, el Cristo, que está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Escuchando las dudas de la mujer y reorientando la conversación hacia lo profundo, Jesús ha desvelado la verdad en el corazón sediento y herido de esta mujer. Ahora quiero ofrecerle una nueva vida desde el corazón de Dios. La ocasión la ofrece ella misma al preguntar por el lugar que dan para dar culto a Dios. Una de las cuestiones que enfrentaba pues a los samaritanos y a los judíos. Jesús nuevamente la invita a ir más allá del lugar físico. Lo importante no es donde se rinde culto, sino la actitud que mueve a la persona. Dicha actitud es la que hace un verdadero adorador. ¿Quién es el que acepta? Que es el que acepta sumergirse en la profundidad inagotable de Dios, rindiendo culto al Padre en el Espíritu de verdad. Al Padre, porque Dios que nos revela Jesús es Abba, en espíritu, es decir, escuchando y realizando sus insinuaciones de vida en la verdad, o sea, enraizados en Jesucristo, iluminados por la enseñanza. Los versículos del 27 al 30 del capítulo 4, lógicamente, de Juan, veamos cuál es la reacción de la samaritana ante el amplio diálogo mantenido con Jesús. ¿Qué pasa después? En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni qué hablaba con ella.
la mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. La samaritana ha penetrado en la profundidad de la conversación y ha cogido la novedad de Jesús. Ha bebido del manantial de la vida eterna. Enseguida ella deja su cántaro junto al pozo. Ya no lo necesita porque su vieja sed está saciada. Han tenido un encuentro con Jesús. Percibe dentro de ella una fuente viva de la que también pueden beber otras personas, sus amigos, sus familiares. Por eso ella corre a llamarlos: vengan a ver. Sin nada que le impida ponerse en camino con prontitud, regresa al pueblo e invita a sus paisanos: vengan a ver. Utiliza las mismas palabras que Jesús convocó al principio del Evangelio de Juan a dos de sus discípulos cuando les dijo: vengan y verán. El testimonio de la samaritana está asentado sobre una base sólida, que es la experiencia personal de encuentro y de una respuesta generosa a la palabra de Jesús. Anuncia lo que ella ha visto, anuncia lo que ha experimentado. Cuando habla a sus paisanos, pues no le transmite noticias frías, sino algo que ella pues ha vivido, que ha experimentado, que lo siente. Entonces esto es lo que ella transmite a su propia gente. Vámonos a un cambio y regresaremos con más de esta reflexión sobre la mujer samaritana. Bien, continuamos reflexionando sobre el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana, y estamos hablando pues de evangelizar desde nuestro propio testimonio. Y vamos a continuar leyendo ahora del versículo del capítulo 4, versículos 39 al 42. Y veamos ahora, después de lo que hemos visto, todo este diálogo, este encuentro que Jesús ha tenido con la samaritana, ¿cuál fue el fruto de la samaritana en el pueblo? Nos dice el versículo 39 que muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que aclaraba: él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí con ellos 2 días. Muchos creyeron al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos porque tú nos los has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es el verdadero Salvador del mundo. Así que el fruto de la misión en aquel pueblo no se deja esperar. Muchos creyeron en Jesús y llegaron hasta donde él estaba. Le insistían que se quedara con ellos. Jesús dice el pasaje, pues que se quedó con ellos 2 días. Un tiempo simbólico que manifiesta una estadía suficiente para la intimidad, para llegar a conocer y acoger a Jesucristo como el verdadero Salvador del mundo.
Aquellos samaritanos no necesitan grandes signos para llegar a la fe. Son gente sencilla también. Son gente creyentes. Aceptan el testimonio de una mujer que les ofrece el agua viva que ella misma ha encontrado. Escuchan la palabra de Jesús y entran en contacto con Él. Esa experiencia les basta para estar convencidos de que Él es el verdadero Salvador del mundo y para provocar en sus vidas una actitud de universalidad, de apertura, de comunión. A ellos se hace realidad las palabras del prólogo del mismo Evangelio de San Juan, que nos habla de la palabra, del Verbo hecho carne por el poder de Dios. Ellos, los samaritanos, pues sencillamente aceptan, no piden tantas pruebas, a diferencia de los mismos judíos, de otros grupos que pedían pruebas, milagros, para creer si Jesús era el verdadero Mesías. Evangelizar, decir a otros dónde dan de beber. El encuentro con Jesús transformó a la mujer samaritana y la convirtió en evangelizadora. Ella se convierte en una mujer pues importante en la evangelización. La convierte en una mujer importante, cooperadora de la buena noticia al mundo. Ella aceptó el don de Dios, que convirtió su interior en un manantial del que surge la vida eterna. También tomó de Jesús el método evangelizador. Despertó entre sus vecinos la sed de agua viva y lo llevó mediante el testimonio personal hasta quien pues da de beber, que es el mismo Jesús. No sabemos después qué pasó con esta mujer. No sabemos si ella dejó su último marido, no sabemos, y le siguió. Pero lo cierto fue que ella pues desapareció aquí de la historia. Y como muchas veces sucede, la mediadora desaparece tras el mensaje. Después de poner los samaritanos en contacto personal con Jesús y deja que el Señor ocupe el primer lugar. Y esto pues nos recuerda a Juan el Bautista. Él debe disminuir y Jesús crecer, desaparecer, para que el otro crezca. Lo importante es que cada persona tenga la experiencia sin que las meditaciones, sin que las mediaciones estorben o impidan la plenitud del encuentro. Aquella mujer que pasó del vacío a la plenitud, de la carencia a la abundancia, del testimonio vehemente al silencio entregado. Hoy es un ejemplo para todos nosotros. Vamos ahora a disponernos para entrar más profundamente en esta reflexión y nos preparamos así pues para acoger la palabra de Dios, que es vida, y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para entender a profundidad este encuentro, estas palabras. Señor Jesús, nuestro mundo tiene sed de agua, de justicia, de paz y de pan. Envíanos tu Espíritu, el agua viva
que calma toda sed. Colma nuestros pobres cántaros y cantaremos a nuestro mundo que solo tú das de beber. Aquí ahora los invito para que veamos el siguiente video que resume pues todo lo que hemos visto hasta ahora. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Hemos visto pues nuevamente este pasaje que los invito a leer, Juan capítulo 4 del 1 al 17, aunque yo lo he extendido un poco hasta, he leído todo el capítulo hasta el 42, para que luego cuando usted tenga su tiempo lo lea en silencio, meditativamente y trate de sentarse ahí también en este pozo y a escuchar la conversación
entre Jesús y esta mujer samaritana. Aquí vemos que la conversación parte de la vida, de lo que Jesús está experimentando en el momento. ¿Y qué es lo que está experimentando en el momento, al mediodía? Pues calor, cansancio, sed, está el pozo. Y todo pues son cosas sencillas. No son palabras largas, ni técnicas, ni teológicas, nada. Son cosas de la vida. Jesús ayuda así a la samaritana a que reflexione sobre su propia vida y descubra dentro de sí una dimensión profunda, una sed distinta, una ansia por la verdad que ella ocultaba. Señor, dame de esa agua. Jesús ayuda a que la mujer se descubra a sí misma sedienta, insatisfecha. Luego le va mostrando quién es Él y cómo Él puede ayudar y cómo ella puede hacer para experimentar el don que ella necesita, que es pues esa agua viva que Él tiene que ofrecer. Una vez que la samaritana ha descubierto la verdad en sí misma, insertada en el manantial que brota de la vida eterna, Jesús le ofrece participar de la comunión profunda con Dios mediante la verdadera oración. Le pide integrar y unificar este culto a Dios y a la vida. Vámonos al siguiente cambio y volveremos con más de esta reflexión sobre la mujer samaritana y cómo evangelizar desde la experiencia. Me fijo ahora en lo que hemos venido reflexionando sobre esta mujer samaritana y tratamos de profundizar ahora, ver el simbolismo de esta narración. La mujer bebe del agua viva que le ofrece Jesús y abandona, deja su cántaro vacío, el cántaro viejo. Deja allí su vieja sed, la que no la ha dejado ser discípulo. Ahora la fuente está dentro de ella y corre a la aldea, porque también tiene agua que ofrecer para otros. Y ahora que ha dejado su cántaro viejo, vamos a decir, su vida vieja, siente que tiene algo que ofrecer a los demás. Y por eso ella pues corre a su pueblo a dar esta noticia, a compartir lo que ha vivido con Jesús. Volvió pues al pueblo así a contar su experiencia a la gente, igual que cuando los discípulos dijeron a los suyos, hemos encontrado al Mesías. ¿Recuerdan aquello? Juan 1:41. Ellos decían eso, hemos encontrado al Mesías. Comparte su experiencia de fe de una forma sencilla. Su convicción personal ayudó a que las palabras que ella pues decía no fueran palabras así de sorpresa, sino que eran palabras creíbles. La gente pues le creía a esta mujer la experiencia que había tenido con el Señor. Al final del relato, aquella mujer pasa a un segundo plano.
no crea dependencia, no se mantiene en primer lugar. Lo fundamental es que ha experimentado algo único, este encuentro, este diálogo con el Mesías. Y esto pues la llevó a un convencimiento, a una vivencia única. Y estaba tan convencida que con su convencimiento pues también logró convencer a que muchos creyeran en Jesús, y fuera de eso querían que Él se quedara con ellos. Y como hemos dicho, Él se quedó con esta gente en Samaria 2 días. Reflexionando sobre todo esto, pensemos, pues, ¿qué me dice a mí este texto? La palabra tiene que encarnarse en cada uno de nosotros para llegar a ser, pues, fuente de agua viva en el mundo en que vivimos. Aceptando la vida que nos ofrece, ahora tratamos de adentrarnos en este encuentro con Jesús. Hoy, la samaritana somos cada uno de nosotros. Pensemos, si aquella mujer tuviese la oportunidad de venir y compartir su experiencia, ¿qué nos diría? ¿Qué es lo primero que ella nos contaría? Bueno, nos contaría muchas cosas, pero nos hablaría seguramente de cómo Jesús despertó en ella aquella sed. El Señor se mostró con gran amor y delicadeza. ¿Cuáles eran sus zonas resecas? Seguramente nos diría eso. ¿Cuáles eran sus zonas resecas? Sus relaciones heridas. Nos contaría a lo mejor de sus cegueras, y nos contaría cómo este encuentro con Jesús la llevó a ella a tener una reconciliación consigo misma. Nos recordaría que la petición de Jesús, dame de beber, quería decir, quiero tu agua porque puedo hacer algo por ti. Pensemos ahora en nosotros, ¿cuáles son nuestras zonas resecas? Los vacíos que necesito colmar. ¿Qué necesito más? ¿Qué me está ofreciendo Jesús? Necesito de esa agua viva que Jesús me ofrece. Y estoy dispuesto a entregarle mis capacidades, todo mi ser, para poder obtener yo esa agua viva que el Señor me ofrece. La samaritana también nos recordaría que en el amplio diálogo que mantuvo con Jesús, hablaron también de culto en espíritu y en verdad. Preguntaría si reservamos parcelas de nuestra vida para Dios, si solo oramos a Dios un rato, el domingo, durante la semana, un pedacito, y ya nos invitaría a dedicarle tiempo al Señor. Nos diría que además de ser reconciliada consigo misma, fue conquistada por Jesús. Y algo que no puede ocultarse. Así que ocurrió a contar lo que había visto y oído, lo que había experimentado. Querría saber si a nosotros nos ocurre algo igual, que queremos contar nuestra experiencia, de contarlo a los demás lo que Dios ha hecho por mí. Ella quería saber si nosotros hacemos algo igual. Seguramente nos hablaría también de los temores,
cuando iba camino al pueblo. ¿Qué le voy a decir a esta gente? ¿Cómo se lo voy a decir? Porque recordemos que las costumbres de aquel tiempo, pues las mujeres no se les creía, se necesitaban 2 testigos para creerle pues a una mujer, pero aquí ella estaba tan convencida, tenía un gran convencimiento que lo que dijo pues convenció a los demás. Nos contaría cómo adoptó el método evangelizador que Jesús usó en ella y lo aplicó en Sicar. Y luego nos haría descubrir que sus vecinos lo comprendieron e hicieron lo suyo. Tú nos dijiste, nosotros lo hemos oído personalmente, estamos convencidos. Y nosotros, ¿cómo evangelizamos? ¿Qué podemos aprender del método evangelizador que propone este pasaje? ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica? Son cosas que pues cada uno tiene que pensar, porque evangelizar no es que tenemos que ir a la escuela tantos años, tenemos que aprender tantos métodos. Hemos visto, es lo más sencillo, es compartir la vida, compartir qué es lo que el Señor ha hecho por mí. Ahora, ¿qué decimos a Dios a partir de este texto que hemos reflexionado? Las palabras y el testimonio de la mujer samaritana habrán dejado al descubierto nuestra sed, a la vez que nos habrán invitado a ser evangelizadores mediante el testimonio personal como ella. Hablemos de todo ello con el Señor. También hoy nos espera en el camino de la vida. Agradece el agua viva que te ofrece Jesús. Ofrece aquellas zonas resecas de tu vida y del mundo en que vivimos. Pide para que el Señor te libere, te sane, te cure y te dé sobre todo algo que caracterizó a esta mujer, que fue la alegría. Presenta al Señor a tanta gente como tú puedas. Busca siempre esa agua viva entre las personas. Háblales de sus anhelos, de una vida más humana, de una sociedad más justa, de paz para todos, de fuerza para el camino que hemos iniciado. Pide para ti y para los cristianos vivir una experiencia similar a la de aquella mujer que cuando conoció a Jesús dejó el viejo cántaro. Igual que los discípulos habían abandonado las redes y la mesa de impuestos, dejaron todo y le siguieron. Suplica que ese encuentro sea profundo e inolvidable. Otros creerán que Jesús es el Mesías, es el Salvador, y demos testimonio con nuestras vidas. Recordemos hoy en nuestras celebraciones litúrgicas, pidamos que nos ayuden a cada persona y en cada comunidad a hacer liturgias vivas, adoradores coherentes del Padre, testigos en la vida de aquello que confesamos con los labios. Contemplemos, sentémonos junto a Jesús en el brocal de aquel pozo. Habla con Él, habla de tu vida, de tus insatisfacciones,
de tu sed, de tus preocupaciones, pero también de tus alegrías. Él ahondará esa sed insaciable, despojándola de todo engaño. Escucha cómo Él te habla de agua viva y déjate llevar hasta el manantial de la vida eterna. Este pasaje que hemos hasta aquí reflexionado, pues nos tiene que hacer pensar. Recordemos siempre esas palabras de Jesús: dame de beber. Pero las palabras de la mujer de que Jesús le decía a esta mujer: dame de beber. Y esto hizo que iniciara un diálogo profundo, que esta mujer fue capaz de dejar ahí su vieja vida, simbolizado por aquel cántaro que abandonó para ir a buscar a los demás. Pidamos al Señor que nos dé siempre este ánimo de evangelizar, que nos dé siempre esta energía, este entusiasmo de dar testimonio con nuestras vidas. Así que hasta aquí les agradezco pues su atención y que sigamos profundizando, meditando este texto, porque la verdad siento que es bien bonito y que nos ayuda a estar más en contacto con el Señor. Que Dios los bendiga a todos.